titulada Testificar con el poder de su espíritu. Así que en este asunto, aquí están nuestros hermanos que nos van a auxiliar, hermano Gabriel Torres, Edgardo, hermano Fernando, hermana Carmen, hermano Roberto Sotarriba. La lección fue enfatizada, mis queridos, en el versículo de Hechos capítulo 4, versículo número 31. Y esto, mis hermanos, nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, avanzamos en el estudio, vino a la mente de su servidor una pregunta y que seguro también en la mente de ustedes llegó. Esta pregunta: ¿cómo se le va a poder hacer para que se pueda predicar el evangelio a todas las criaturas de esta tierra? Porque si bien el Espíritu Santo, fueron llenados con el Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de nuestro Dios, Marcos 16:15 dice que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se le va a poder hacer para que toda criatura conozca del evangelio? ¿Qué pudiéramos decir, estimados hermanos, en esta mañana? Hermano Gabriel, ¿qué pudiéramos decir? ¿Cómo le va a hacer nuestro Dios? ¿O cómo dice la Biblia que va a suceder? Gracias, pastor. Yo quisiera partir de algo, regresar un poquito y para poder contestar esta pregunta. En alguna ocasión yo tuve una reunión con una persona, con un hermano, y hablábamos sobre el tema de quién es el Espíritu Santo. Y yo me refería primero a un versículo que quiero ir primero ahí y luego hablar de la personalidad del Espíritu Santo para poder responder esta pregunta que usted nos hace, en cómo vamos a poder hacerle para predicar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 habla y dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural, hay otras versiones que dicen inclusive animal, está muy fuerte eso, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Yo podría parafrasear un poquito al apóstol Pablo y decir: las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces yo partiría primero de esa parte, porque a veces hay una interpretación de quién es el Espíritu Santo. La segunda parte que yo quisiera comentar es que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad y tiene una personalidad. Es decir, no podemos comparar, a veces se asocia con la idea de una fuerza o de una lengua de fuego. Es una manera simbólica, y creo que debemos exaltar más al Espíritu Santo porque junto con el Padre y con el Señor Jesucristo forman parte de la divinidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y creo que nosotros como cristianos en nuestra iglesia debiéramos tener plenamente conocimiento, estar convencidos de quién es el Espíritu Santo. Ya seguramente iremos platicando varias cosas con las otras preguntas que vienen. No quiero avanzar en lo que sigue, pero ¿cómo se le va a poder predicar el evangelio a toda criatura? Y hemos tratado, y ahí voy a responder ya a la pregunta, pastor, que usted nos hacía. Entonces, primero, las cosas espirituales se hicieron espiritualmente. El Espíritu Santo es una persona de la divinidad. Es algo espiritual el tema. Y nosotros formamos parte de ese proceso de la misión que tenemos encomendadas. Ahora, ¿el poder de dónde sale para predicar? El poder no lo tenemos nosotros. Podemos saber mucha Biblia, dice la Biblia también que los demonios creen y tiemblan, ¿no? El diablo sabe muchas cosas. Nosotros también sabemos muchas cosas, pero aquí hay un factor que se asocia. Creo que
la vida personal y el testimonio que nosotros damos es un factor muy importante, pero es más importante el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces es cuando se va a poder predicar y viendo las grandes acciones, como en el libro de Hechos, cómo se describen tantas conversiones. Yo a veces me pregunto, ¿por qué a veces no podemos convencer a una persona? ¿Por qué no podemos ganar almas? ¿Por qué no podemos convencer a las personas? Pues porque hay dos factores muy importantes. Primero, el Espíritu Santo y su poder. Y segundo, el testimonio que nosotros damos para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas gracias, hermano Gabriel. Es una respuesta muy buena. Necesitamos a Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros y va a suceder por nosotros. Nos dice entonces la lección, necesitamos al Espíritu Santo y será el Espíritu Santo el que se encargará de convencer a toda persona. Hermano Fernando, ¿qué más necesitaría nuestra iglesia, el pueblo de nuestro Dios, para que se pueda predicar el evangelio a toda criatura? Yo creo que es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús y eso debería a nosotros darnos la oportunidad de depender completamente de nuestro Dios Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hemos descuidado esa parte del poder del Dios Espíritu Santo. Lo consideramos como algo ajeno a la divinidad y pocas veces se le reconoce como Dios. Sin embargo, Dios Espíritu Santo da testimonio de Jesús y lo único que nosotros tendríamos que hacer es dejarnos guiar por él. Recordemos, aquí lo hemos platicado mucho en la filial de Plateros, que esta es la época del Espíritu Santo. Como en el pasado fue Dios Padre en el Antiguo Testamento, Jesucristo cuando estuvo aquí entre nosotros, y ahora el Espíritu Santo en su época. Entonces, cuando nosotros aprendamos a que lo que estamos reflejando es el testimonio de Jesús y no nuestro testimonio personal, creo que las cosas podrían cambiar mucho. Muy bien, claro que sí. Se ha reiterado, el Espíritu Santo es necesario para nuestra labor que tenemos que hacer aquí en la tierra, de poder llegar con el mensaje a toda persona aquí en la tierra. Entonces, mis hermanos, como ya se dijo desde un inicio, el Espíritu Santo es necesario para la iglesia, pero no solo para la iglesia. El Espíritu Santo es muy necesario para nosotros los seres humanos en este tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podremos descubrir la función del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque si bien la iglesia lo necesita, pero la lección de esta semana nos enfatizó que cada persona necesita el Espíritu Santo. ¿Qué hará el Espíritu Santo en nuestra vida? Hermano Roberto, ¿nos pudiera comentar sobre este asunto? Sí, con mucho gusto. El Espíritu Santo era necesario que lo mandara Cristo Jesús porque tenía unas funciones muy específicas. Dentro de las primeras es convencernos a nosotros de pecado. Si nosotros no entendemos que tenemos necesidad de ser transformados, de tener perdón de nuestros pecados, no podemos continuar con las siguientes etapas que nos da el mismo Espíritu Santo.
Él nos capacita, nos da un crecimiento, nos fortalece, nos guía, imparte la palabra, nos ayuda a traducirle la palabra a aquellos que no la entienden. Y lo más importante, transforma completamente nuestras vidas. Ahora ya no vivimos nosotros. Ahora, a través del Espíritu Santo, vivimos la misma vida de Cristo. Cristo vive en nosotros. Al estar siendo transformados día con día nosotros, aprendemos a ser guiados por su buena voluntad. Como dijera Cristo Jesús, los que han nacido del Espíritu Santo son como el viento, no sabes ni de dónde vienen ni a dónde van. El caso de Felipe, que fue llevado al desierto, cuando alcanzó al etíope, ¿qué pasó? Él simplemente siguió una solicitud del Espíritu Santo, él hizo lo que se le había solicitado y entonces Etiopía fue alcanzado gracias a ese evento. Así es. Ha mencionado algo sumamente importante. Tenemos que aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje y le dejemos trabajar y hacer todo lo que quiere hacer con nosotros. Tenemos que permitir que esa obra tan importante se realice en nuestro ser. ¿Algún comentario más, hermanos, sobre lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Sí, pastor, hay una cita que nos decía así de Elena de White. Dice, el poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera. ¿Para qué? Pues para poder comunicar a otros la verdad del evangelio, ¿no? La verdad que nos ha sido transmitida. Entonces, es importante que permitamos al Espíritu Santo trabajar desde adentro y no desde afuera, porque hay veces quizá nos confundimos y creemos o no escuchamos la voz del Espíritu Santo y creyendo que el Espíritu Santo nos está usando, quizá no le hemos permitido al Espíritu Santo transformarnos desde adentro hacia afuera. Había otra cita por ahí que decía de la siguiente manera: son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas del Señor. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, mas no reciben su beneficio porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ha de emplear a nosotros, ¿no? Muy importante. Nosotros solo somos instrumentos. Tenemos que permitir que el Espíritu nos utilice, nos transforme, nos capacite. El Espíritu Santo sin duda tiene muchas tareas, muchas tareas. Hace mucho por nosotros. Y la lección de esta semana nos enfatizó alguna de esas tareas. Nuestros hermanos que están siguiendo en la transmisión pueden estar también repasando su lección. Si alguien gusta posicionarse, sobre todo en el día lunes, de nuestros hermanos que están en la transmisión y quieren hacer comentarios en los chats, pueden hacerlo. Hermanos, el Espíritu Santo hace una obra múltiple. El libro de Hechos de los Apóstoles nos narra varias de esas obras. Hermana Carmen, ¿qué pudiera decirnos sobre lo que la lección nos enseñó de esas tareas, de esas obras, de los objetivos que persigue el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, de su pueblo, en cada uno de nosotros, que también nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, le dijo que era necesario que él se fuera
¿Por qué entonces si Él se iba, Él no podía estar aquí porque no podía estar en todas partes? Nos iba a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él nos iba a convencer de pecado, iba a convencer al mundo de qué más, de juicio, de pecado, de juicio, de justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos a través del libro de, por ejemplo, usted está comentando el lunes, vemos cómo el Señor le dio poder a la iglesia primitiva? ¿Por qué le dio poder? Porque la iglesia, número 1, estaba unida. Número 2, estaban orando cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿sí? Y vemos que los primeros cristianos del primer siglo de esta era estaban unidos, estaban trabajando, estaban esperando algo, ellos estaban esperando la promesa, que el Señor les había dicho que cuando Él se fuera, les iba a mandar al Consolador y entonces recibirían poder para predicar la palabra de Dios a todo el mundo que ellos conocían. Y vemos ahí en el lunes, vemos los miles y miles y miles que se bautizaron en un día. Yo me estaba poniendo a imaginar que cómo bautizaron a tanta gente. O sea, los cristianos se dedicaban de tiempo completo a predicar la palabra de Dios, porque imagínense, si usted bautizara a 20 en un sábado, creo que sería muy pesado. 20 personas. Ahora bautizar a miles, tantos miles registra Lucas, se bautizaron en tal época, tantos miles se bautizaron acá. Y vemos después cómo ellos fueron ampliando su campo, no se quedaron nada más ahí. El problema de nosotros, yo veo, es que siempre nos dicen, no, es que vamos a ir a la colonia, y siempre vamos con los mismos, y los mismos ya nos conocen, y ya saben la medida, ya saben qué decirnos, no, ahorita no puedo, estoy trabajando, y vamos con los mismos. Yo creo que debemos ampliar nuestro campo como hizo Pablo. Pablo y Silas se fueron, y llegaron a Grecia, llegaron a Europa, a varios lugares donde los estaban esperando, donde el Espíritu Santo los estaba guiando. Vemos ahí donde el Espíritu Santo le dijo, no vayan por aquí. Y van 2 veces que leemos ahí en Hechos, donde el Espíritu Santo en Hechos 15, 14, 15 le dice, en el 17 también, le dice, no vayan por aquí, váyanse por este lado, porque en ese lugar los estaban esperando. Vemos cómo el Espíritu Santo también transformó a Pedro. Pedro no quería juntarse con los gentiles y el Señor le da una visión para que fuera a ver a Cornelio. Vemos que parecía una desgracia. El Espíritu Santo es extraordinario. Vemos como una desgracia cuando Silas y Pablo fueron azotados por sacarle el espíritu a esa muchacha que adivinaba a través de un demonio. Y vemos cómo el espíritu parece, para nosotros como humanos veríamos que pues ya ahí se acababa la vida de Silas y de Pablo, ¿verdad? Fueron azotados, encarcelados, no me imagino dónde. Sin embargo, ellos estaban cantando. A pesar de su desgracia, estaban cantando, alabando al Señor. Y vemos cómo eso que parece desde nuestro punto de vista humano, un fracaso, fue un éxito para el Espíritu Santo, porque ahí el carcelero de Filipos se convierte, se transforma completamente. Él y su casa son bautizados. Vemos ahí que el Espíritu Santo sí nos convence de pecado, transforma nuestras vidas y nos convence de justicia también. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, somos tocados por su Espíritu Santo, somos transformados. Pero tenemos que hacer la obra más allá. Para nosotros que somos de Olivar del Conde, tenemos que ir más lejos. Porque a veces en Olivar del Conde nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra familia ya nos conoce. Debemos ir más adelante, yo creo. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, hermana Carmen. Y el tiempo está terminando y vamos a ahondar solamente en 2 asuntos más, pero sumamente importantes. El papel del Espíritu Santo en la obra de la testificación. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver, en gran parte del libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo ayudó a la iglesia a testificar. Hermano Gabriel, ¿cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo a testificar? En alguna ocasión, platicando con un amigo en la universidad, decía, es que Cristo, que fue un gran filósofo, escribió la Biblia. Y en cierto sentido tenía razón, ¿no?
pero como hay algún desconocimiento, y esa es nuestra función de dar a conocer a Dios, a su palabra. Pero la lección toca un tema muy interesante en este sentido, que es el Espíritu Santo el que inspiró a hombres para escribir su palabra. Y al final de cuentas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la divinidad, son la Trinidad, que a muchos les causa mucho esa palabra, voy a expresarlo así, la Santísima Trinidad. Pues claro que es la Santísima Trinidad. El otro día en una reunión, ahora en un funeral, un pastor comentaba de la divina providencia, y no había escuchado yo esa palabra desde mi abuela, ¿no? Que era muy religiosa y decía la divina providencia. El asunto creo que es que el trabajo del Espíritu Santo se da en un momento importante para que cada hombre, cada profeta, cada apóstol escribiera la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, refleja lo que es Dios. Y entonces el problema es que nosotros mismos, si no conocemos su palabra, si no damos un testimonio, el poder del Espíritu Santo no va a poder actuar. Entonces, por eso decía yo hace rato, la combinación del poder de Dios a través del Espíritu Santo, dando a conocer su palabra inspirada por ellos, que la conozcamos nosotros, que la pongamos en práctica, que la apliquemos, entonces vamos a poder testificar. El Espíritu Santo, la palabra, el testimonio y la aplicación práctica de las cosas en nuestra vida, ¿no? Yo a veces digo, como miembros de iglesia, como cristianos y ahora así como adventistas del séptimo día, debemos tener autoridad espiritual y moral. Y la autoridad espiritual la da Dios, ¿no? Y la autoridad moral es la que refleja nuestro testimonio. Yo no lo puedo decir a mis hijos, no te tomes una cerveza si yo me tomo una cerveza, no puede ser. Yo no puedo decir en la iglesia, hermanos, hay que hacer esto si vamos a predicar, y me ven que mi vida no da un testimonio de lo que yo soy y debo de hacer, ¿no? Déjenme terminar mi comentario con lo siguiente. Cómo Dios hizo un gran plan de salvación desde la creación. Dios platicaba directamente con Adán y Eva en el Edén, pero viene el pecado. Y luego, a través de los profetas y de su palabra, se dirige y se comunica con los hombres. Después se encarna, que este es otro misterio, ¿no? La encarnación. No estoy hablando de reencarnación, de la encarnación de Cristo, que por un periodo de tiempo se manifiesta en este planeta, en esta tierra. Y después el Señor Jesús dice, me voy a ir y voy a enviar un consolador, alguien que los va a ayudar. Pero hoy tenemos un concepto errado de quién es el Espíritu Santo. Termino mi comentario con algo que dice el deseado de todas las gentes. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Fíjense qué interesante. Le estorbaba al Señor Jesús su humanidad, porque el Espíritu Santo se puede manifestar en todos lados, estar presente en todos. Y entonces estamos hablando de la omnipresencia de la divinidad. Estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto, convenía que sus discípulos fuesen al Padre y enviase al Espíritu como sucesor en la tierra. Qué interesante. Entonces, el Espíritu Santo, su palabra, el poder del Espíritu Santo, nuestro servicio, ponernos al servicio de Dios y entonces actuar. Y como así, esa fue la misión a los discípulos, que sigue siendo la misión encargada a nosotros, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo, miren, a mí una vez un hermano me decía, es que yo esperaba a bautizarme, que tú ya me dijeras que me bautizara. Y dije, yo no te voy a decir cuándo te vas a bautizar. El Espíritu Santo convence y te va a llamar. Y dijo, ahora sí ya lo entiendo. Yo, pastor y hermanos, nunca le he dicho, hermano, ya bautícese, porque esa no es mi función. El Espíritu Santo es quien va a llamar, va a convencer, va a manifestarse en la vida de las personas. Nosotros somos un instrumento nada más, pero quien actúa en realidad es el Espíritu Santo, ¿no? Muchas gracias, hermano. Muy atinado el comentario. Y por último, el tiempo se ha terminado. Por último, la lección enfatizó también la transformación, la obra de transformación. El poder de Dios puede cambiar todo tipo de personas. ¿Será que es posible? ¿Se podrán transformar todo tipo de corazones? ¿Cómo le hará el Espíritu Santo en eso? ¿Algún comentario, hermanos? Pastor,
Sí, hermano. El Espíritu Santo nos va a transformar si nosotros queremos. Si no queremos, por más que el Espíritu Santo se esfuerce, no va a poder hacer en nosotros el cambio. Pero a pesar de nosotros, va a seguir haciendo la obra. Es interesante notar que el mensaje se debe dar a todo el mundo. Sin embargo, el mundo cristiano es muy pequeño en comparación a la población total. Y solamente el poder divino, a través de nuestro Dios Espíritu Santo, se podrá alcanzar a esta gente. Muchas gracias. Hermanos, hermana Carmen, adelante. Miren, primero, para hacer lo que nosotros, cumplir nuestra misión, debemos pedir el Espíritu Santo. ¿Cómo lo debemos pedir? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo le hago para llenarme del Espíritu Santo? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación y a través de la unidad. Estamos muy separados ahorita con la pandemia y a veces ni entre nosotros nos saludamos. Un saludo, todos tenemos celular, la mayoría tiene celular. Y ni siquiera nos saludamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Ya amaneciste o te moriste? No, no somos así. Entonces yo creo que debemos estar unidos, aunque estemos separados, pero unidos en pensamiento. Entonces, de esa manera, podemos hacer bandos de oración, aún lejos de donde estemos. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hay un libro no es de la hermana White, pero es publicado por la iglesia, que se llama La Venida del Consolador. Ahí, en ese libro, podemos nosotros entender quién es el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Primero tenemos que ver eso. Si no, nosotros no vamos a poder testificar con poder como lo hizo la iglesia primitiva. Cuando comenzamos que ese es nuestro trabajo, único trabajo aquí en la tierra, el principal trabajo en la tierra, nosotros podemos hacer eso. Pero ¿quién nos va a convencer de eso? El Espíritu Santo. Pero vamos a acercarnos al Espíritu Santo. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Carmen. ¿Algún comentario final antes de terminar? Bueno, de hecho, yo lo que quiero comentar es lo siguiente. Nosotros, los hijos de Dios, solamente testificamos, damos testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo cuanto somos y hacemos. Nosotros no transformamos a nadie. El Espíritu Santo es el que hace toda la obra de transformación. Él prepara los corazones. El Espíritu Santo busca a toda la humanidad, no importa qué religión, si eres hombre o mujer, no importa en dónde vivas, no importa cómo hayas nacido, cuáles sean tus condiciones, rico o pobre. El Espíritu Santo está trabajando sobre toda la humanidad. Aquellos que hayan recibido el mensaje del Espíritu Santo a través de miles de mensajes que manda todos los días buscándoles tocar para que sean transformados, entonces Dios nos lleva a nosotros, a esas personas. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos da las palabras adecuadas para decirle algo a la persona que lo necesita en el momento adecuado, influenciados por el Espíritu Santo, y el resto lo sigue haciendo el Espíritu Santo. Algo que es importante es que el Espíritu Santo Él es para todas las personas de la humanidad. Él hace la invitación a todos. Derriba todo prejuicio, transforma los malos hábitos, llena de gracia y verdad a todos que quieren escucharle. Por eso es que el pecado que no se puede perdonar es el rechazo del Espíritu Santo. Si tú y yo aceptamos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comenzará el trabajo de transformación en nuestras vidas. Pero si nosotros lo rechazamos, nada puede hacer si nosotros no se lo permitimos. Muchas gracias, hermano. Pues, hermanos, nos queda solo decir, sigamos estudiando nuestra guía de estudio, nuestra lección de escuela sabática durante este trimestre y sigamos pidiendo al Espíritu Santo con denuedo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les acompañe.